Aquí estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis en esta tercera emisión de Línea Directa, es el noticiero de Sinaloa, y con mucho gusto el saludo para usted que continúa con nosotros. Estamos ya en la mesa y el saludo aquí a nuestros compañeros. Ya estamos instalados. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros y buenas noches para el auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que hoy martes, casi jueves nos escuchan. Saludos y todo lo demás. Hoy martes, casi jueves, ¿no? Perdón, casi viernes, es que para que vean que andamos... Para cambiarle un poco, ¿no? Sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, el gusto es mío saludarlos esta tarde, compañeros, y adelante, señor director. Permítame nada más, por favor, tenemos un servicio social urgente. Sí tenemos por ahí el banner para ponerlo en televisión. Sí, ojalá nos puedan apoyar en redes sociales. Es urgente, se solicitan donadores de sangre y plaquetas. Es una niña, está hospitalizada en el IMSS de Culiacán. Antonella es esta niña de 2 añitos, esta bebé, y se está solicitando sangre A positivo, es lo que nos piden. Tenemos un teléfono, son 3 teléfonos, pero voy a dar 2 números: 669-196-9256 y 695-110-7493. 669-196-9256 y 695-110-7493. A positivo. Urge esta sangre. Donadores, por favor, a estos números para esta niña de 2 años en el IMSS de Culiacán. Bueno, pues entrando en materia, amenazas de muerte en la Suprema Corte de Justicia. Mira, es pregunta, Jesús. No sé si sean propiamente unas amenazas de muerte, pero lo que sí sé es que es una desafortunada manifestación de un titular del Ejecutivo de una entidad federativa que no tenía nada que hacer ahí. Creo que no ha entendido el papel que tiene, no ha entendido que su época porril terminó, que su época beligerante para tomar las calles era cuando estaba, digamos, en una posición como ciudadano. Hoy representa a un poder constituido del Estado, no tiene nada que andar haciendo, nada de que en este momento yo soy un ciudadano y me abstraigo de la investidura que el cargo público me dio. No se puede. Hay Estás hablando de Cuitláhuac, claro, García, yo voy. No interprete que hables de otra... No, hablo del gobernador de Veracruz, bueno. Sí. Que fue y marchó junto con un resto de manifestantes, que también ahí causan desmanes afuera de la Corte, solamente porque creen que la Suprema Corte de Justicia atenta contra la Cuarta Transformación y no logran entender que en un país democrático debe prevalecer la división de poderes. Eso es, Juan. Todas las protestas son válidas siempre y cuando haya respeto hacia terceras personas, y aquí no hubo respeto a terceras personas. Aquí es una situación donde hay apología a la violencia en contra de alguien, no algo abstracto como por ejemplo veía en redes sociales que decían, bueno, nadie se quejaba cuando el PAN, por ejemplo, marchaba con el ataúd del PRI. Por ejemplo, que decían que marchaban con el ataúd del PRI, pero digamos que eran protestas genéricas, era el partido, era algo simbólico. Aquí venía nombre y apellido de la persona que querían ser el blanco de todos los odios de esta protesta, que es la señora Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso ahí alguien se metió y se puso una máscara de una piña diciendo que ella iba en el ataúd, que finalmente es una apología a lo que estamos viviendo de la violencia. Y no solo eso, en redes sociales hay declaraciones desafortunadas de funcionarios públicos. No lo voy a decir aquí porque en verdad se pasó. Ahí sí lo quieren decir. Sí. Se pasaron. Incluso luego terminaron ofreciendo disculpas diciendo... Un subsecretario diciendo cosas horribles. Y bueno, a este grado ha llegado la polarización del país. Y si ustedes creían que el presidente se había abstraído de esto y había dado... a algún tipo de comentario diciendo que estaba mal, pues nos equivocamos todos. El presidente dijo que Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, había hecho una buena protesta. A ver, Armando, vamos contigo. Bueno, ya había pugnas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero yo veo la elección de la ministra Norma Piña como el detonante que vino a impactar y a crispar aún más esas relaciones, porque acéptese o no, el presidente tenía su corcholata, por llamarla así, le gusta llamarla así, dentro de los aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Yasmín Esquivel.
Los plagios. Sí, la de los plagios. No pudo llegar, yo creo, precisamente por esa situación que se le complicó. Le descubrieron el plagio de su tesis profesional y se hizo un escándalo que no termina todavía de concluirse. Está ahí el problema. Y yo sí creo que ese arribo a esa alta responsabilidad de Norma Piña, pues fue lo que reinició o encrispó más esa guerra abierta entre los dos bandos. López Obrador y sus fieles seguidores, por un lado, y los magistrados de la Corte apoyados por cierta parte de la sociedad que pugna, que lucha porque la justicia sea impartida de manera pues inequitativa, y sin ninguna inequidad. Entonces, en este caso, sí, la verdad es que es lamentable para la nación y para los poderes, para los dos poderes, este enfrentamiento que no debería de existir por el bien el tránsito de la democracia en México. Eso es. Ahora, ¿en qué momento violaron la ley los manifestantes? Porque hay quienes no los defienden, pero dicen no hay ninguna ley violentada en la manifestación de la Suprema Corte. Cada quien protesta por lo que considera, ¿no? Y en este país todos tienen el legítimo derecho de salir a la calle. Siempre y cuando... No, es más, incluso, porque también otros partidos lo han hecho de otras maneras. Es decir, a mí no me asustan las formas, a mí me asusta el titular del Ejecutivo que se pone en esta actitud. El gobernador. Sí, rompiendo su investidura y haciendo lo que no debe ser. No es un ciudadano común. Lo protegen otras leyes. Tiene otro, digamos, tiene otra... Es otro poder. No puedes ponerte a discutir así en un tema que se debe de llevar de manera serena, reflexiva, ¿no? Como estadistas, no como porros. Y eso es al que digo, todos los demás que están ahí, que creen, suponen, interpretan, entienden que la ministra Piña está en contra de la Cuarta Transformación, que el resto de los ministros está deteniendo las obras trascendentes de este país. Si ellos lo consideran así y así lo suponen, pues bueno, pues que se manifiesten. Cada quien es dueño de su cultura, cada quien es dueño de lo que cree, cada quien es dueño de lo que supone. De sus actos. De sus actos también. Pero lo que no creo que deba hacer es que este titular, imagínate el poder que tiene. ¿Tú crees que no puede acarrear camiones? ¿Tú crees que no puede mandar, como lo hacen otros, con el poder que tiene de la nómina, llevarse unos cuantos funcionarios ahí acarreados de paleros a echar chiflidos y gritos? Cuando en Veracruz hay muchísimas cosas que atender. Desaparecen periodistas en Veracruz, asesinan activistas en Veracruz. Es uno de los lugares donde la delincuencia organizada está desatada y no pueden, siquiera los que venden ahí hasta tamales, tienen que pagar en algunos lugares, así está documentado, del puerto, del puerto y del resto del estado, hasta Plaza Víctor. Y eso es lo que tendría que estar atendiendo este político, no andar de payaso en la Suprema Corte haciendo pues cosas que no le corresponden. Juan. Qué triste que este país siga viviendo una polarización eterna todos los días, cada vez más polarizado, cada 2 días normalizamos más. Pero una cosa, les gusta hacer y no les gusta que le hagan. Cuando el presidente tuvo su enfermedad, hubo varios en redes sociales que ahí hacían también apología que le fuera mal, que tuviera mal problemas de salud. Y el presidente salió y dijo sopilote. Lo cual también es reprobable. Allá voy. Es reprobable, pero él dijo sopilotes, rastreros, lombrices, les empezó una bola de adjetivos. Pero cuando los suyos hacen cosas similares, les aplaude, le dicen muy bien, le dan pulgar arriba, les dan like. ¿Qué dijo el presidente sobre el gobernador de Veracruz? Así, literal, dijo, Cuitláhuac García tuvo una buena protesta. Así, le dijeron. Y dice, no se asusten, dice, es cuestión normal, así son las protestas. Pero cuando él le hace, no le gusta, les llama sopilotes y les llama, ya les dije, toda esta bola de adjetivos. Les gusta hacer, pero no les gusta que le hagan. Hay que decir que el gobierno de López Obrador, yo me pongo del otro lado para contrastar, ¿sí? ¿no? Ha sido tolerante con pero las les gusta hacer, pero no que les hagan. Bueno, a nadie le gusta que le hagan, ¿no? Pero ahora, tolerante entre comillas. Tolerante porque no ha reprimido las manifestaciones. Pregúntenle a los maestros la semana pasada ahí afuera de Palacio, que lo sacaron a batazos y lo sacaron a palazos. A los de la CENTE. A los de la CENTE. Entonces, claro que lo han hecho, claro que sí han metido garrote cuando quieren hacerlo, y les gusta hacer y no les gusta que lo hagan. Esos maestros intentaron meterse a la fuerza a Palacio Nacional. No sé, pero al final de cuentas hubo garrotazos ahí. Y ellos han dicho que nunca va a haber garrotazos y ya hubo garrotazos. A las marchas feministas también les ha tocado ahí de vez en cuando. Pero bueno, efectivamente ha sido muy tolerante, como lo era Peña Nieto. A Peña Nieto le decían de todo, absolutamente de todo, y aguantaba.
Pero este gobierno... ¿Estás defendiendo a Peña? Absolutamente no, absolutamente y completamente no. Es más, debería estar en la cárcel, pero este gobierno no se animó a meterlo. Pero este gobierno le gusta hacer y no le gusta que le hagan. Esa es la gran Antes diferencia. de la pausa, Armando. A ver, ¿qué representa ante la vista, ante la percepción social, un ataúd en donde van vestidos de negro? Nombre y apellido. Van vestidos de negro y con pancartas con los rostros De los ministros. de los ministros Norma Piña y Alberto Pérez Dayán frente a las instalaciones del edificio de la sede de la Corte de Justicia de la Nación. Claro, se interpreta como una real amenaza de muerte. Le están diciendo, te deseamos la muerte. Si no, le están diciendo, te queremos matar, te vamos a matar. Le están deseando la muerte. Y eso, la verdad de las cosas, yo coincido completamente con Jesús, es aberrante que un gobernador encabece estas tipos de manifestaciones, nada más por quedar bien con el presidente, porque él sabe que el presidente simpatiza con movimientos de protesta. No digo que simpatice con que la amenazas de muerte, sino que con movimientos de protesta que le estén criticando las acciones que está llevando a cabo los ministros de la Suprema Corte. Pero también ha habido otras agresiones morales y políticas en contra de la presidenta. Se le quemó en el Zócalo una piñata con su figura, la garrotearon. Hay mujeres vestidas con toga y birrete portando una especie de escopeta también de utilería, gritaron graves consignas en contra de la ministra Norma Piña, sí, con metralletas. Son actos calificados como inaceptables por parte de la mayoría de los mexicanos. Yo creo que esa violencia, esa campaña de odio en contra de esta valiente, yo así la veo, valiente funcionaria, esta valiente mujer, pues no deberían de ocurrir. Y la razón del enfrentamiento, pues ya la sabemos, son las resoluciones que han surgido en contra de algunas reformas que han promovido desde Palacio Nacional. Bien, vamos a ir a una pausa. Aquí, bienvenidos sus comentarios. Ya tenemos algunos comentarios en redes sociales. Estamos transmitiendo, como ustedes lo saben, en YouTube. Estamos en YouTube, Línea Directa TV. En Facebook, Línea Directa Portal. Ahí, bienvenidos sus comentarios. Vamos a ir a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando de estas amenazas en la Suprema Corte de Justicia, esta manifestación del pasado fin de semana que encabezó el gobernador de Veracruz. Y pues ya veremos qué opina la audiencia con relación a la postura que han asumido los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de frente a obras importantes que tienen que ver con la Cuarta Transformación. Y el presidente que ha señalado a la ministra Piña de que ha estado liberando a delincuentes. Sí, es un señalamiento muy directo y bueno, Juan tendrá más información porque está pendiente de la conferencia mañanera. Pero señalamientos que tienen que ver incluso el tema del Güero Palma y otros delincuentes a los que jueces han otorgado libertad. Señalamientos que ha hecho el presidente también en este enfrentamiento contra la Suprema Corte de Justicia. Vamos a la pausa, regresamos, estamos en la mesa, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Bueno, aquí algunos comentarios ahorita que regresamos a radio, también vamos aquí a mencionar, pero los señalamientos que ha hecho el presidente en contra de la ministra Piña, en el sentido de que jueces, integrantes del Poder Judicial, han cometido excesos de autoridad liberando delincuentes. Sí, seguramente que los hay, ¿no? Que hay jueces que han hecho una mala administración de la justicia, pero pues para eso también el propio Poder Judicial tiene sus mecanismos para condenar a estos jueces que están haciendo mal su trabajo, y el Poder Ejecutivo pues poco tendría que hacer. Él tendría más bien que ver qué hace adentro de su administración en aquellos casos de corrupción donde hay personas que abiertamente se sabe han hecho mal uso del recurso público, y él tendría que en su poder estar aplicando toda el rigor de la ley para que eso no suceda. O es más, tiene más cerquita al fiscal, es su amigo, lo considera parte de la transformación a Hertz, que por cierto hace un montón que no sé de él. Él también tiene mucho que hacer por la administración de la justicia de ese país, poniéndolos a trabajar como una fiscalía que represente auténticamente el interés público de aquellos que buscan la justicia como primera instancia, Víctor. Eso es, Juan. Lo peligroso es que los políticos están acostumbrados a debatir con insultos. Eso es lo peligroso. Ya no se entiende ahorita un debate si no hay insultos, incluso lo dicen aburridos y qué pasa.
Yo creo que el insulto se está quedando como una manera de intercambiar ideas y eso en verdad es preocupante, vivir en un país donde el insulto sea la principal arma de la palabra de los políticos. Y si no insultan es porque no tienen ideas, es lo que piensan ahora mucho de las personas. Es muy triste, insisto, vivir en un país donde el adjetivo sea la principal arma de intercambio de ideas y donde las ideas sea lo último que importa, sino quién es el que insulta más rápido y más fuerte. Eso es Armando. Sí, mira, aquí nos comenta Lucas Smith. Me dice, Ahorita lo vamos a comentar ok, perfecto. cuando estamos de regreso Sí, en radio. porque se me refiere Sí. a mí, pero bueno. Ahorita lo comentamos. Sí, claro. Mira, buscando, como lo dije anteriormente, las razones de este enfrentamiento entre el presidente, porque está muy visto el presidente contra pues, el Poder Judicial. El presidente desde su conferencia mañanera, ahí tiene una tribuna donde la verdad la sabe utilizar y muy bien. Es un experto en hacer política y el presidente es escuchado, atendido y en el mayor de los casos de la audiencia que tiene le dan la razón en este enfrentamiento. Le dan la razón porque en efecto no podemos pasar por alto la realidad histórica de la actuación del Poder Judicial. Ha habido históricamente acontecimientos, hechos de alto grado de corrupción, se han visto involucrados muchos ministros, jueces, ministerios públicos, todo lo que tiene que ver con la investigación y el enjuiciamiento de la delincuencia. Pero aquí en este caso, yo creo que, y ya lo comentamos yo lo comenté la vez pasada, si Yasmín Esquivel hubiera sido la presidenta ministra, no estuvieran ocurriendo estas cosas. ¿Por qué? Porque hubiera pasado esta situación de la Guardia Nacional a Serena, no hubiera tenido ningún tropiezo como lo quería el presidente, el llamado Plan B de la reforma electoral hubiera transitado, porque fue a parar allá al tribunal, al máximo tribunal. El decreto que pretendía blindar las obras de gobierno, lo más reciente, para considerarlas de seguridad nacional también, es algo que le ha dolido muchísimo al presidente de la República. Son actuaciones que ha tenido la Suprema Corte, que la verdad no han sido del agrado para el tránsito que pretende darle a la cuarta transformación del presidente de la República. Eso es Jesús. Sí, la Corte no está para darle gusto al presidente, ni para darle gusto a los No, diputados, es más, a ni nadie, para darle sí. gusto a los ciudadanos de pleno, ¿eh? O sea, A la Corte mayoría, está ¿no? El de la Corte está para cumplir la ley. Información de verdad. WhatsApp 6671-028836. Línea directa. Estamos de regreso. Bueno, el presidente se ha lanzado contra la ministra, principalmente la ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Desde abril empezó todo esto, todo el mes, prácticamente todo el mes de abril ha venido subiendo de tono las críticas del presidente López Obrador. Una muy reciente es que acusó a la ministra Piña de contratar a una persona que estuvo muy cercana a Genaro García Luna. Y bueno, la vincula de alguna manera con Genaro García Luna, le ha dicho hasta lo que no, y este asunto, bueno, yo no sé si está comprobado. Tú escuchaste esto hace como 3-4 días, ¿no? En la mañanera. Lo que dijo nada más que era Sí, una nada más para persona aclarar. que había trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública, Sí, que ahora había con trabajado Genaro García, ¿no? pues cuando era secretario, así Sí. como el señor Harfuch, ¿no? Que también trabaja ahí con Claudia Sheinbaum. Hay muchos que trabajaron con García Luna que trabajan Y en la ese actual tiempo García Luna es reconocido a nivel Sí, no, a ver, internacional como un gran era una policía. administradora, básicamente es una administradora que trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública y ahora se contrató para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se enojó el señor Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, quien canceló el diálogo entre Corte y Poder Ejecutivo fue el presidente, ¿no? El presidente dijo que no le contestaran la llamada Sí. a nadie. Y nomás para cerrar este comentario, quien está insultando, adjetivando es el presidente de los ministros. Los ministros jamás, nunca han proferido un insulto en contra del presidente. Nunca, no me tocó escucharlos Sí, ni en redes vamos sociales. a cambiar el orden. Vamos contigo, Sí. Jesús. Sí, muy bien. Sí. Mira, imagínate, Víctor, que le tomen la palabra a los protestantes o a los manifestantes. La ministra y la Corte en general va a seguir haciendo su chamba. Si algo hemos visto es que hay congruencia y esa ministra junto con los demás ministros van a seguir votando a lo que su consideración jurídica les dé y entonces van a seguir haciendo su chamba y eso va a seguir molestando a aquellos que están protestando. Imagínate que esta idea les meta una mala idea a los manifestantes, a uno de ellos, a un radical, que siempre los hay, ¿no? Y se le ocurra hacer
realidad desafortunada esto que están buscando. Imagínate que atenten contra el Supremo Tribunal de Justicia, contra el órgano máximo de deliberación de la constitucionalidad del país. Yo creo que ahí es donde tenemos que reflexionar y ahí es donde, mira, no esta turba, porque a veces la turba no se pone a reflexionar. Ahí es donde los políticos tendrían que entrar en sensatez y decir qué estamos haciendo por nuestro país. O sea, ¿de verdad abonamos a la construcción de un México mejor si lo que hacemos es confrontar o hacer que nuestras bases, con los que tenemos ascendencia, con los que tenemos, digamos, una capacidad de influencia, llevarlos a buscar caminos que no deben de ser la solución de las cosas? Yo creo que hacia allá debemos de orientar eso, y lo digo en todos los sentidos, porque del otro lado también hay ultras que también han quemado piñatas del presidente. No sé si le han llevado ataúdes al presidente, pero también ha recibido de alguna manera amenazas. Es decir, todos aquellos que utilizan discursos de odio para aquellos que están en un espacio de poder, creo que tendrían que reflexionar lo máximo si tienen una posibilidad de influencia sobre las personas. Y locos hay en tus lados. Sí, así es. Sí, a ver, en la derecha y en la izquierda. Así muchos. es, y en centro también. Aquí dice Lucas Smith, cuidado señores con los insultos, llamar payaso. Alguien dice, respeto, por favor. ¿Alguien dijo aquí payaso? Yo dije payaso. Al gobernador de Veracruz. Sí. Y yo lo secundo, sí es un payaso. Lo están insultando al señor gobernador. Pues más bien insultaría a los payasos que, por cierto, van a tener la convención nacional en Tamaulipas en unos meses más. Bueno, pero esos sí son payasos profesionales. Profesional. El Poder Judicial no puede ser intocable o darle todo el mérito de la credibilidad, dice Guadalupe Angulo. Sabiendo la historia en México, la historia del Poder Judicial, la percepción huele a una realidad que juega un papel con los partidos opositores. Lucas Smith vuelve a opinar y dice, Armando, todo eso que dices se llama libertad de expresión. A ese comentario te referías, ¿verdad? Sí. A ver, Armando, ¿qué respondes? Libertad de expresión. Por supuesto, la libertad de expresión es respetable, es un garante. Y las manifestaciones, las manifestaciones también. Yo lo que veo es el respeto que debe prevalecer. Debe tener un límite la manifestación, es la libre expresión. Mire, es una realidad que el presidente de la República tiene una capacidad de influencia enorme, trascendental en el ánimo de la población. Muchos, hay fanatismo, hay gente que lo sigue con en base a intelecto, en base a que coinciden con su pensamiento político, su forma de gobernar, pero hay fanáticos también, enfermizos políticos que sienten herido a su líder moral, a su líder político, y son capaces de cualquier cosa cuando lo ven en esa situación. Y ese es el riesgo que se presenta para una ministra, para un funcionario al que está sistemáticamente señalando, atacando al presidente, como es el caso de los periodistas Loret de Mola y Gines Broso, el otro de los principales. Sí. Y en este caso a los ministros. Yo creo que sí, yo veo excesiva esa libertad de expresión, esas manifestaciones del presidente de la República. Pero del otro lado también, ¿eh? Por supuesto, también desde este lado, al presidente se le ha injuriado, se le han puesto de todo lo que tú quieras. Y eso es donde yo digo que todo tiene sus límites, la libertad de expresión tiene sus límites. Entonces hay que adjetivarnos según la nueva forma de hacer política. Lo que digo es que nada más que hay que ser parejos, ¿no? A López Obrador también se le ataca todos los días, desde algunos medios y plataformas que nadie quepa la prudencia y que sigamos. No, hay que hacer, yo creo que hay que hacerlo, pero con respeto. Aquí también nos dice aquí Armando Barajas, reprobable la actuación del gobernador de Veracruz en contra del Poder Judicial, pero es una realidad que ese Poder Judicial no está a favor del pueblo, dice Armando Barajas. Y no tiene por qué estar a favor del pueblo, tiene que estar a favor de la ley. A ver. El Poder Judicial incluso debe de defender minorías sobre las mayorías, porque la ley así lo exige y así está establecido. Porque si en todo caso le hiciera nada más caso al pueblo, muchísimas leyes de mayorías terminarían violando leyes de minorías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no está para defender al pueblo, está para defender las leyes, y ahí caben todos, hasta los que no consideran pueblo. Hay un ejemplo rápidamente, Víctor, que acaba de violentar la Constitución, las leyes, se acaba de pasar por alto al Poder Judicial, precisamente con la orden de un juez deliberado, el Güero Palma. Será lo que ustedes quieran, el Güero Palma, pero el juez ya había ordenado y no había ningún elemento de juicio para retenerlo. Lo tuvieron más mientras le buscaban. Bueno, fíjate, ahí se está violentando. Le apareció otra orden de aprehensión. Sí, le apareció, pero mientras tanto se estaban violentando. ¿Sabes cuántas órdenes de aprehensión tiene pendientes el Güero Palma? Debe tener muchísimas. Que se van a activar cada vez. En su expediente no estaban, Víctor, el detalle. Bueno, no importa.
cada vez que vayan a liberarlo, porque ¿Le van a salir? no lo van a dejar salir. Bueno, ¿debe estar libre el Güero Palma? No. ¿Según tú? El juez ordenó su liberación Pues bueno. y tenía que verse acatado. Si nos apegamos completamente a la Constitución, a las Por leyes, ese delito. por ese delito. pero no tenía otros más en su A ver, expediente. Dice, Hasta que resultó el otro que Guadalupe salió. dice, todas las reformas del presidente han sido anuladas. Desde la electoral, la militar, muchas otras. No Cuidado, todas, la eso energética no. Es A ver. muy sospechoso. Dice, vamos contigo, Jesús. Sí, pero el tema, y también ahí hay que tener prudencia en esto. Las reformas del presidente que manda al legislativo y el legislativo no hace bien su chamba. Es decir, en un país como en el que vivimos, tenemos que pensar que todos debemos hacer bien nuestro trabajo. Los legisladores, con tal de darle gustillo al presidente, se avientan, como decía Porfirio Muñoz Ledo, qué manera de legislar. Se la avientan las legislaturas con las patas y pues llegan a la corte y la corte las tiene que acechar. Y como bien dice Juan, no todas, no todas. Aparentemente todas, en discurso de políticos de lengua larga, dice todo, pero no, Bueno, es que hay esa otras es que la- están esa, funcionando. Tendrás que reconocer que esa es la narrativa que está en este momento. Pero eso no es la verdad. Para Por los encima, que no, sí. para los que no alcanzan a ver con objetividad las cosas, que hay muchas A ver, reformas a ver, del aquí presidente que deberían- están funcionando. Deberían de Para entender, dice, que los poderes son para ayudar a México, no para obstruir y ser otra piedra para el avance. La pregunta Lo es- está diciendo López Obrador. Es que la pregunta es, ¿qué Sí. es ayudar a México? A ver, ayudar a México es, tenemos un marco legal y se debe de obedecer el marco legal. Porque si dicen, bueno, hay que obedecer las mayorías, entonces los derechos de las minorías no deberían de existir. Pregunto, Bien. si vamos a estar en eso. Se nos termina el y la tiempo. pregunta es, Sí. ¿qué es ayudar a México? Todos los que estamos en esta mesa tenemos una idea diferente de qué es ayudar a México. Imagínense el país. La Constitución ahí está. Sí. Y la Suprema Corte lo que hace es interpretar lo que la Constitución Lo dice. establece y Y a nada veces a más. favor o en contra del Sí, presidente. ya, exactamente. Bien, nos vamos 30 segundos, Armando. Pues bueno, yo creo que las resoluciones que ha dictaminado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de algunas de las reformas del presidente López Obrador, las tres principales que ahorita enuncié yo, están basadas en argumentos legales. Los ministros tienen la justicia y conocen la jurisprudencia, conocen perfectamente los caminos de la legalidad. Bien. No se van a- todos, no ¿no? se van a aventar un tiro. Hubo- Claro, para estar ahí sí, A ver, Juan. no Entonces, todos. A ver, no, es por- que ya estamos sobre a tiempo. ver. Tú cierras, Jesús, 30 Hubo segundos. 70 años Sí. en el país donde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial funcionaban como quisiera el presidente que funcionan ahora, en el presidencialismo A más muchos rancio del priismo. Ya se les olvidó. Así funcionaba. Algunos, Y ¿sí? los ministros eran Sí. abyectos y sumisos al presidente. Totalmente. En tiempos del PRI gobierno. Para los que se les olvida, ¿no? Bueno, con esto nos vamos, dejamos el tema ahí. Esperemos que no haya más agresiones en contra de ningún poder, ¿eh? No de ninguno. De ningún poder, no solo de la Corte, del Poder Judicial, que podamos transitar en paz y que se pueda discutir con civilidad Sin y con objetivo. respeto, eso es lo que se trata. Nos vamos, muchas gracias por su compañía, gracias Jesús, gracias Juan, Armando, gracias a todo el equipo, toda la producción, todo el estado. Si usted lo permite, mañana estaremos aquí de regreso en punto de las 6 de la mañana con más noticias en línea directa. Y si algo pasa en las próximas horas, ya lo saben, la información está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea Directa, información de verdad. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.